Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a desmenuzar una noticia que ha dado mucho de qué hablar, algo que ha tocado el corazón de muchos y ha encendido las redes sociales. ¿Listos para sumergirse en el drama y la defensa apasionada? Pues abróchense los cinturones, porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y cómo ha salido en defensa de Demet Özdemir y créanme, no se trata de cualquier defensa. Es una defensa que grita no la ataquen, una postura firme y protectora que nos dice mucho sobre la relación y el respeto mutuo entre estos dos grandes nombres. Así que antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, les hago una invitación que no pueden rechazar. Si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo o activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre tenemos las primicias y los análisis más profundos del entretenimiento. ¿Y bien, de qué va toda esta conmoción? Últimamente las redes sociales pueden ser un campo de batalla, ¿verdad? Y no es raro que la figura pública, especialmente aquellos que gozan de tanta popularidad como Demet Özdemir, se conviertan en blanco de críticas, comentarios desafortunados o, en el peor de los casos, ataques directos. Y es justo en esos momentos donde la verdadera amistad, o quizás algo más, se pone a prueba. Hemos visto en las últimas semanas una oleada de comentarios y especulaciones sobre Demet, algunos cuestionando sus decisiones profesionales, otros metiéndose en su vida personal de una manera bastante invasiva. Y aunque todos tenemos derecho a opinar, hay una línea muy fina entre la crítica constructiva y la agresión gratuita, una línea que, lamentablemente, muchos cruzan sin pensarlo dos veces. Pero aquí es donde entra nuestro protagonista de hoy, Can Yaman. Conocido por su carisma arrollador y su personalidad fuerte, Can no es alguien que se quede callado, y mucho menos cuando se trata de defender a alguien a quien, aparentemente, valora enormemente. Se rumorea, y cada vez con más fuerza, que Can ha sentido la necesidad de poner un alto a estas críticas dirigidas a Demet. Imaginen la escena, mientras muchos prefieren ignorar o dejar pasar estos comentarios hirientes, Can Yaman ha decidido tomar una postura activa. Y no me refiero a un simple me gusta o un comentario vago. Hablamos de una defensa que, según diversas fuentes y la forma en que se ha manifestado en línea, es directa, contundente y deja muy poco lugar a dudas. ¿Qué ha dicho exactamente Can? Bueno, la información no siempre es explícita, a veces son señales, son gestos, son reacciones que los fanáticos más observadores captan al instante. Pero lo que sí sabemos es que se han detectado ciertas acciones por parte de Can que apuntan a proteger a Demet. Por ejemplo, se ha notado un aumento en las interacciones de Can con publicaciones que apoyan a Demet, o incluso directas respuestas a comentarios negativos, a veces de forma sutil, a veces más abierta, pero siempre con un mensaje subyacente: no la ataquen. Es como si estuviera desplegando un escudo protector digital, advirtiendo a cualquiera que se atreva a lanzar piedras que se topará con una resistencia firme. Y es que para quienes siguen la trayectoria de Can y Demet, esta defensa no resulta del todo sorprendente. Recordemos su exitosa colaboración en Erkenci Kuş, una serie que no solo conquistó a millones de espectadores en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno internacional. La química entre ellos era innegable, palpable, y por supuesto, esto desató un sinfín de rumores y esperanzas entre los fans sobre una posible relación amorosa. Si bien ambos siempre han mantenido una postura profesional al respecto, negando un romance oficial pero admitiendo una gran amistad y un profundo respeto mutuo, la conexión que compartían en pantalla, y que muchos percibían fuera de ella, los ha unido de una manera especial en la memoria de sus seguidores. Entonces, cuando Can Yaman sale en defensa de Demet, estas esperanzas y esta percepción de conexión se avivan. No es solo un acto de camaradería, para muchos, es la confirmación de que el vínculo que comparten es genuino y fuerte. Es ver a alguien que, a pesar de estar él mismo bajo los focos y a menudo sujeto a la opinión pública, se preocupa por el bienestar y la reputación de otra persona. Y eso, amigos míos, en un mundo donde la envidia y la crítica a menudo prevalecen, es algo digno de aplaudir. Pensemos en la presión que deben sentir estas figuras públicas. No solo deben lidiar con las exigencias de sus carreras, los rodajes intensos, las giras de prensa, sino también con el escrutinio constante de miles, a veces millones de ojos. Cada paso, cada palabra, cada elección puede ser analizada, criticada y, lamentablemente, distorsionada. Y cuando esos ataques cruzan la línea hacia lo personal, o se vuelven sistemáticos, puede ser realmente devastador. Es ahí donde una figura de apoyo, alguien que te defienda y te valide, se convierte en un pilar fundamental.
Y Can Yaman, al parecer, se ha erigido en ese pilar para Demet Özdemir. Su defensa no es solo para Demet, sino que también es un mensaje para la audiencia en general. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas hay personas reales con sentimientos, con vidas, con derecho a ser tratadas con respeto. Es un llamado a la empatía, a pensar antes de escribir, a considerar el impacto de nuestras palabras. A veces, un solo comentario negativo puede tener un efecto dominó, y el silencio de otros puede interpretarse como consentimiento. Pero cuando una figura de la talla de Can Yaman alza la voz, el mensaje resuena con mucha más fuerza. Además, la forma en que Can ha elegido defenderla puede ser tan reveladora como las palabras mismas. Si sus acciones han sido discretas, quizás demostrando que no busca la atención sino la protección, o si han sido más directas y visibles, cada opción comunica algo. Podría estar enviando una señal de advertencia a los haters de que no tolerará más ataques, o podría estar reforzando su imagen de caballero protector, una imagen que, por cierto, le sienta muy bien. Y no podemos olvidar el contexto. Demet Özdemir ha estado últimamente en el ojo del huracán por diversas razones, desde su reciente separación, que por supuesto fue tema de intensas especulaciones, hasta sus decisiones profesionales, que algunos críticos han tildado de apresuradas o equivocadas. En medio de todo este torbellino mediático, tener a un colega y amigo que sale en tu defensa, que te respalda públicamente, debe ser un gran alivio y una fuente de fortaleza. Imaginemos cómo se debe sentir Demet al ver esto. Saber que alguien como Can, con su propia popularidad y su propia exposición, decide dedicar tiempo y energía a defenderla, a contrarrestar las críticas, debe significar mucho para ella. Es una muestra de lealtad, de admiración, de un vínculo que trasciende lo profesional. Y es precisamente esta autenticidad en sus interacciones lo que tanto nos gusta de ellos, y lo que hace que sus seguidores estén tan pendientes de cada detalle. La noticia de la defensa de Can Yaman a Demet Özdemir ha generado un revuelo positivo entre sus admiradores. Los comentarios en redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo hacia ambos, de agradecimiento a Can por su gesto, y de reafirmación de la admiración que sienten por Demet. Se ha convertido en un tema de conversación recurrente en foros, grupos de fans y, por supuesto, en todos los canales de noticias de entretenimiento. Es un claro ejemplo de cómo las acciones de una celebridad pueden tener un impacto significativo en la percepción pública y en la dinámica de las redes sociales. Y lo que es más importante, esta defensa nos invita a reflexionar sobre cómo interactuamos en línea. Todos somos parte de esta gran comunidad digital, y tenemos la responsabilidad de crear un espacio más positivo y respetuoso. Las críticas son bienvenidas cuando son constructivas y buscan el crecimiento, pero los ataques, los insultos y la difamación no tienen cabida. Can Yaman, con su gesto, nos recuerda que la empatía y la defensa de los demás son valores fundamentales. Así que, en resumen, hemos visto cómo Can Yaman ha decidido poner un alto a las críticas y ataques dirigidos hacia Demet Özdemir. Sus acciones, aunque a veces sutiles, han sido interpretadas por muchos como una defensa apasionada y protectora. Este gesto no solo reafirma el fuerte vínculo que parece existir entre ellos, sino que también envía un poderoso mensaje sobre la importancia del respeto y la empatía en el mundo digital. Demet Özdemir, sin duda, tiene un gran aliado en Can Yaman, alguien que no duda en defenderla cuando la siente atacada. Es una historia que nos habla de amistad, de respeto y de la fuerza que podemos encontrar en el apoyo mutuo, incluso en medio del brillo y la presión del mundo del espectáculo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Ha sido fascinante desmenuzar esta noticia, ¿verdad? Pero ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la defensa de Can Yaman hacia Demet Özdemir? ¿Creen que sus acciones son una señal de algo más que amistad? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y siempre estoy atento a lo que ustedes piensan. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados, por favor, demuéstrenmelo con un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a quienes les interese el mundo del espectáculo, hagamos que esta comunidad crezca aún más. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo al canal. Activen esa campanita para estar siempre al día con las últimas noticias, los análisis más profundos y, sobre todo, para ser parte de esta maravillosa familia. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo en Orme para todos.